Lote Guayepo, Arroyo de Piedra. Fraude en los títulos de propiedad. Parte 1. El resurgimiento sospechoso. En la tranquila ciudad de Cartagena, un oscuro entramado de corrupción y manipulación ha emergido en torno al lote de terreno conocido como Guayepo, ubicado en el sector Arroyo de Piedras. Después de más de 16 años de permanecer cerrado, el folio de matrícula inmobiliaria de este lote, que abarca 103 hectáreas, es misteriosamente solicitado para su reapertura. ¿Qué motivó este repentino interés en un terreno aparentemente olvidado? Parte 2. La astuta manipulación. Detrás de la solicitud de reapertura se esconde una intrincada red de engaños y manipulaciones. A pesar de haber sido vendido en su totalidad sin área restante, un individuo desconocido logra persuadir a la Oficina de Registros Públicos de Cartagena para que abra nuevamente el folio de matrícula inmobiliaria. ¿Cómo pudo este individuo burlar las medidas de seguridad y convencer a las autoridades para que le concedieran acceso a un terreno que ya había sido legalmente vendido? Parte 3. La habilitación fraudulenta. Con el folio de matrícula inmobiliaria reabierto, se desencadena una serie de eventos delictivos. La Oficina de Registros Públicos, aparentemente sin sospechar nada, habilita la matrícula inmobiliaria del lote Guayepo para actividades comerciales y jurídicas. Respaldada por un certificado de libertad y tradición emitido por la misma oficina, esta acción allana el camino para la consumación de un fraude monumental. ¿Cómo pudieron los responsables de esta oficina ser cómplices involuntarios en este acto ilícito? Parte 4. La aparición de los supuestos herederos. Con el terreno ahora legalmente disponible para su explotación, los supuestos herederos del lote Guayepo emergen de las sombras. Utilizando el certificado de registro recién obtenido, inician un proceso de sucesión ante un juez de familia. La sentencia proferida por el juez sorprendentemente les otorga nuevamente las 103 hectáreas, invalidando la venta previa y reinstaurando una situación que ya había sido legalmente resuelta. ¿Cómo pudieron los supuestos herederos obtener una sentencia favorable basada en documentos fraudulentos? Pero ¿cómo lo hicieron? Te lo explicaremos de una manera simple. La estrategia de las escrituras gemeliadas. Para la apertura del folio de matrícula inmobiliaria 060-108-112, se empleó una escritura de aclaratoria gemeliada. Se presentó la escritura pública número 395 del 21 de mayo de 1948, supuestamente emitida por la Notaría Segunda de Cartagena. Sin embargo, esta escritura resultó ser falsa o inexistente, ya que la verdadera corresponde al 21 de abril del mismo año. Los perpetradores del fraude fabricaron documentos falsos y omitieron los legales para respaldar sus acciones. En la trama sofisticada de un fraude meticulosamente realizado, los artífices de la engañosa artimaña tejieron una red de falsificación y omisión para sustentar sus maquinaciones. La presentación maquillada de una escritura pública supuestamente fechada el 21 de mayo de 1948, en lugar de la legítima del 21 de abril de ese mismo año, arroja luz sobre la retorcida manipulación de documentos legales con el propósito de alcanzar ganancias ilícitas. Este acto astuto, urdido con premeditación, incluyó la estratégica omisión en el certificado de registro de instrumentos públicos del crucial acuerdo sellado por la escritura pública, número 249, del 4 de marzo de 1946, emanada de la prestigiosa Notaría Segunda. Esta transacción, donde se traspasó 62 cabullas y media de terreno, equivalentes a aproximadamente 103 hectáreas, al señor Juan Antonio Grau. El señor Grau, mediante la escritura pública número 606, del 19 de abril de 1974 y nuevamente rubricada por la distinguida Notaría Segunda de Cartagena, dio el predio en venta total a la empresa agropecuaria Altamira. En este intrincado documento, se declaró solemnemente que no quedaba área restante, otorgando así la propiedad y la totalidad del predio a la mencionada empresa, representada legalmente en esa época por el capitán Jesús Armando González Castañeda. Este torbellino de falsedades, la omisión de estos actos en el certificado de registro de instrumentos públicos, permitió avanzar en el proceso de apertura del registro inmobiliario, basado en una tela de información tergiversada y distorsionada. La maestría con la que se ejecutó este plan insidioso es un testimonio del ingenio retorcido de quienes lo concibieron, basándose en información falsa. Uso improcedente de escrituras aclaratorias. Además de los documentos falsificados, se utilizaron escrituras aclaratorias de manera indebida para justificar acciones ilícitas. Aunque las escrituras aclaratorias tienen una finalidad explicativa, no deben alterar actos legales. En este caso se emplearon para validar compras inexistentes y realizar anotaciones fraudulentas en el registro inmobiliario, como se evidencia en las anotaciones número 1 y 2, en dicha imagen. El señor Armando González Castañeda, como representante legal, había comprado la totalidad del predio de Juan Antonio Grau,
este mismo señor González, en el año de 1975 le compra 2,5 hectáreas, a través de la escritura pública aclaratoria inexistente, número 395, del 21 de mayo de 1948, acto irregular, y la Oficina de Instrumentos Públicos lo acepta y lo deja en la anotación número 2. Pero ¿qué podemos decir de las escrituras aclaratorias? En lo atinente a las escrituras aclaratorias, así la Corte expresa lo siguiente entre comillas. Las escrituras de aclaración simplemente tienen una finalidad explicativa. Limítese, en efecto, a dilucidar los errores en que pudieron haber incurrido quienes intervinieron en su extensión, y no más errores que los que expresamente mencionados en la citada legislación. En este orden de ideas, no cabe utilizarlas para distorsionar, alterar, modificar, ni suplantar los actos que se pretenden con ellas corregir. El acto o contrato corregido sigue siendo sustancialmente el mismo, o, lo que es igual, el acto aclaratorio no podría ir jamás contra la voluntad que inspira al corregido o aclarado, pues en tal caso será forzoso cancelar la anterior y extender una nueva. Eso termina diciendo la Corte. Es decir, que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no tiene la facultad de individualizar inmuebles a través de escrituras de corrección o aclaratoria. Complicidad de las autoridades y omisión de deberes oficiales. La trama se ve facilitada por la complicidad de las autoridades de la Oficina de Registros Públicos de Cartagena, quienes omiten sus deberes oficiales al no verificar la autenticidad de los documentos presentados. Esta omisión de control y supervisión por parte de las autoridades permite que se lleve a cabo el fraude inmobiliario, socavando la confianza en las instituciones públicas y vulnerando el Estado de Derecho. Beneficiarios del fraude y lesión patrimonial. Los beneficiarios del fraude son los supuestos herederos de Juan Antonio Grau, quienes logran obtener la adjudicación de las 103 hectáreas de terreno, mediante un proceso de sucesión basado en documentos falsificados. Esta conducta delictiva causa una lesión patrimonial al Estado y a la familia del Río, quienes ven vulnerados sus derechos de propiedad legítimos, toda vez que con este nacimiento de un nuevo predio y de origen espúreo, se pretende ubicar sobre otro legítimamente poseído desde hace más de 100 años, provocando así el desplazamiento de más de 35 familias poseedores de los predios. El predio, Guayepo, ha sido objeto de extinción de dominio por parte de la Sociedad de Activos Especiales, hoy conocido como Finca La Playa. La mencionada matrícula inmobiliaria, del predio, número 060-108-112, antes, Guayepo, hoy, Finca La Playa, identificada, con la matrícula inmobiliaria número 060-100-110, que heredaron los señores Grau de manera fraudulenta, como se ha explicado ampliamente y pregonan como parte de su propiedad, carece de fundamento jurídico, dado el estatus legal del mencionado bien. El predio, Finca La Playa antes, Guayepo, ha sido objeto de extinción de dominio, por parte de la Sociedad de Activos Especiales, siendo su matrícula inmobiliaria 060-100-110, predio, que está bajo la administración de la entidad mencionada. El predio denominado Guayepo, pero hoy identificado con el nombre de Finca La Playa, que hace parte de un globo de terreno, conformado por 3 lotes más relacionados así. 1. 060-100-108 Finca Los Lagos de Altamira. 2. 060-100-109 Finca La Sierra. 3. 060-100-110 Finca La Playa. También es muy importante mencionar que el predio adquirido a través de la escritura pública de aclaratoria número 395, de 1948, es pertinente resaltar que el gerente de la empresa agropecuaria Altamira, el señor Armando González Castañeda, en su calidad de persona natural, efectuó una transacción con el señor Juan Antonio Grau, mediante la compraventa de 2 hectáreas, a través de la escritura pública número 1568 de 1975. En el caso presente, emerge la figura jurídica conocida como venta de la cosa ajena, en virtud de que Juan Grau Murillo, en calidad de vendedor, comprometió 2 hectáreas que ya no le pertenecían. Importa recordar que Juan Antonio Grau Murillo ya había enajenado la totalidad del predio. La normativa prohíbe el registro de una escritura pública de aclaratoria, por cuanto con ella se realizó fue un acto de compraventa. Anotación número 2. Como se puede apreciar en dicho registro. Es importante mencionar que este predio también debe estar bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales.